arte, cultura, prevención y todo lo que quieres saber acá entre nos. Comenzamos. Como todos los miércoles, un poquito pasados de las 4 de la tarde. Qué raro. Casi nunca pasa esto, en serio. Y pues bueno, hoy nos acompaña nuestra compañera Diana. Hola, ya en casita, ya es miércoles. Luego se queja, dice que no la presento. Nunca me presenta, muchachos, se le olvida. Y también tenemos invitado el día de hoy, en un rato más, nuestro compañero Fabián nos va a estar acompañando, nos va a hablar sobre un tema que, bueno, ya la fecha ya pasó, hubo puente, yo creo que todos se han de acordar, que fue el 20 de noviembre, y pues nos va a hablar un poco sobre esta fecha, qué hay detrás, como todas las ocasiones que pues, él nos viene siempre a pasar la Bueno, mejor eso si no información. se le cruza un pulque en su camino. Que esperemos no. Y pues bueno, hoy tenemos invitado, está con nosotros Josué Arce. Ajá. ¡Bravo! Josué Arce Juárez. Y pues bueno, él es un amigo con el cual tenemos pues, nos vemos cada sábado, ¿no? Sí, bastante igual también ya, como agarramos igual bastante amistad. Así, sí, Acá así es. llamo. Y pues ya no, y bueno, tenemos por ahí una actividad comercial los fines de semana. Entonces, y pues ya, no, yo lo conocí hace algún tiempo porque él se dedica al tema de pues, las plantas carnívoras. Como tal, sí. Oh. Como tal, cultivarlas como tal. Así es. Entonces a mí se me hizo algo bastante interesante porque yo, de ser honesto, solo las había visto un par de veces, así, y hablando en serio y siendo honesto, a lo largo de mi vida solo había visto un par de veces estas plantas y la verdad sí las había visto como un poquito pues, inalcanzables, ¿no? Porque sí, el precio estaba un poco... Yo las vi en Plantas contra Zombies que juega mi hijo. Digo, yo quiero una. Y ahorita le estoy diciendo, ¿trajiste? Muchachos, no trajo. De veras. Así es. Pero se me hizo una actividad bastante interesante porque pues obviamente no es algo tan común de entrada, ¿no? De entrada, requiere pues, cuidados que son... Pues sí, algunos bastante complicados. Algunos bastante complicados. Más fáciles. Así es. Y en verdad, pues su servidor tiene un par de estas plantas y la verdad sí, a lo largo del tiempo que las he tenido, pues las he visto crecer, las he visto pues como tal cazar algunos insectos, ¿no? Y es algo muy padre y te deja pensando, ¿no? Yo luego sí me quedo pues viéndolas un buen rato, cuando anda una mosca por ahí, yo sí digo, duérmete. Y sí, ya se comió algunas. Pero es algo muy interesante porque no es como... pues sí, no es quizá como otras plantas un poco más comunes, como lo pueden ser las flores, como lo pueden ser, no sé, los cactus, que están de moda mucho también Las ahorita. suculentas. Las suculentas, por ejemplo, que nuestra compañera Diana es Yo fanática de ellas. tengo también pata de elefante. Señora de las plantas. O sea, bueno, no tanto, señora, ya me imaginé. Oye, ¿qué me estás queriendo decir? Así es. Y pues bueno, como les había comentado, yo las había visto muy pocas ocasiones. Entonces, y cada que las había visto, pues sí las había visto como muy dentro de su cubito de plástico, ¿no? Sí. Sí, como que con su tarjeta ahí para sus cuidados y todo el rollo. Entonces sí decía, como que eso Se ve muy exótico. se ve muy exótico, un poco inalcanzable, ¿no? Sí. Entonces, pues fue algo muy interesante cuando yo conozco aquí a nuestro amigo Josué, nuestro invitado, y de repente veo que pues, él tiene estas plantas, sí, como tal, las cultiva. Y pues me empiezan a gustar mucho y me las empiezo a llevar. Y a la fecha, cada que yo veo lo que él ofrece, pues sí digo, wow, o sea, tiene cosas bastante A ver, interesantes. pero antes de eso, ¿cómo empezaste, Ogo? ¿Cómo surgió? Exactamente. Ahí, o sea, sí, ahí desde va. ahí, desde ahí, porque muchachos, yo no lo conozco, lo acabo de conocer ahorita que entro. Así que apenas vamos. Y ya las cortamos porque no trajo. A ver. Pues ahora sí que al principio comencé como coleccionismo como tal. Ya luego fui adentrándome un poquito más en el mundo como tal. Y ya luego te va sorprendiendo varios temas, ¿no? Que te pueden variar, como evolución o hasta a veces diferentes temas en ramas biológicas como tal. Y ahora sí que ya ahí es donde me gusta lo que es las plantas carnívoras como tal, porque se descartan de varios tipos de especies como tal. Ahora sí, hasta de un árbol genealógico, como lo dijo Darwin como tal. Ok. Ahora sí que hasta eso lo dijo el mismo Darwin. Ahora sí que hasta las Venus atrapamoscas, como las tal de Boquita, la de plantas contra zombies. Ok. Miren, muchachos, sí Pues ahora aprendí sí algo. que era la planta más bonita igual como para él. Ahora sí que investigarlas como tal. Algunas que son variantes como dróceras, que son de trampas pegajosas. Esas también, como Darwin dijo, estas son un animal
encubierto en una planta como tal. Ok, Órale. Sí, ok. Y fíjate que, bueno, yo creo que la gente, como tú lo bien, bueno, lo acabas de mencionar, yo creo que la planta más común, la que se conoce, pues es la la Venus, ¿no? Venus, ajá, la Por, de plantas carnívoras. así es, Bueno, la de exactamente. plantas contra zombies como tal. Sí, Así es, esa así sí es. sí le Es identifico. que literalmente hay mucho, hasta de hecho en juegos y varios, como el de Moama, creo que no, creo que se llama así, una nueva película de Disney, Ujú. llegan a aparecer las dróseras igual. O sea, ya a pesar de todo, estas plantas sí, sí ya las han recogido varios, productores como de juegos y películas como Mm. tal. Sí, Ok, y bueno, por ejemplo, como dice Diana, bueno, ya nos contaste un poco de cómo fue que comenzaste en esto. Te digo, a mí se me hace, como tú bien lo acabas de mencionar, bastante interesante porque se separa un poco de lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? sí, Por ejemplo, no sé, hasta hace algunos años la flor que para mí era la más exótica, yo decía, es como la más bonita, pues era la orquídea, ¿no? ajá, las orquídeas. Las orquídeas, ¿no? Bueno, pero esa te la regalan y sabes que quieren algo serio contigo. ¡Ah! Se quieren casar Ya, contigo. ya ¡Es es, en ya es para serio! algo formal Sí, es como para algo tal. formal. O sea, yo no sé qué representa si me regalan una carnívora. De ¡Ay! hecho, es algo como, A ver, hasta de hecho ajá. las orquídeas se llegan a regalar como, más cuando es algo más formal, hasta como Sí, para una oficina, o ya yo también. creo que igual Ya algo para más serio como formalizar tal. una. Ujú. Ajá. Hasta de hecho las plantas ahora sí van variando dependiendo Y para por decir, si me qué. regalan una carnívora, ¿qué? ¡Ay, me quieren Ah, comer! ¿O qué onda? O sea, ¿qué me da? quién sabe qué va a pasar por ahí, pero, pero bueno. ¿Cuál es el mensaje ¿Cuál es el ¿Cuál es mensaje el mensaje? subliminal ahí? Ay, dentro de ese regalo, ¿no? Así, ¿qué onda? Sí, pero ¿en qué vamos? Ay, que perdón. Que la más Sí, conocida es la que sale en ajá, la plantas con. Venus, Ajá. pero que no sé qué hay detrás de, por ejemplo, regalar una planta carnívora, perdón, o empezar, como dices tú, a coleccionarlas, ¿no? Muchas ocasiones, esto me gustaría comentarlo rápidamente, pues no sé, como que nos empezamos a meter a Ujú, coleccionar algunas cosas, por ujú. ejemplo, autos, Sí, 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 juguetes, juguetes. algunas plantas, no sé, hay gente que colecciona hasta incluso, pues, lo que son Novios. Ay, también, no sé, algo así se me no ocurrió, sé, muchachos. Las que tienen dos fósiles, nombres, ¿Verdad? aparte, sí. La fósiles o neta, igual. artículos de determinadas películas, Sí. ¿no? No sé, ¿tú qué piensas que hay detrás de hacerse aficionado como tal de este tipo de plantas? Pues yo como tal digo que pues, es algo bonito a pesar de todo, puesto que sabes que las plantas ahora sí que llegan a tener vida como tal. La planta siente y todo tipo de plantas se han hecho estudios que hasta de hecho cuando se les corta tan solo una hoja, reaccionan como tal. Así que yo creo que es lo bonito de este tipo de coleccionismo como tal. Ahora sí que sí estás sabiendo que tienes una planta que piensa y también reacciona, como nosotros. Ahora sí que también nosotros comemos y también ellas Ellas comen. también. Ajá, Y eso por, fue lo que se descartó de eso. y por decir uno, ¿no? Va contigo y me gusta tal, ¿no? Igual, o sea, te estoy hablando que yo no sé más que la que aparece en Plantas contra Zombies, Sí, ¿no? sí, sí, Y que sí. ni siquiera sabía cómo se llamaba. Y no sé, me gustó tal, ¿no? Y Ujú. qué cuidados tiene, dependiendo de su forma, de su nombre, son sus De cuidados. entrada, bueno, ¿qué te Ujú. parece si ahora sí que vamos, paso a paso, dirían Ujú. por ahí, Déjame, ¿cuántas, ay, sí, no, déjame. antes, antes, Ay, antes, quiero ser la señora de las plantas. antes, Ay, antes de la pregunta de Diana, ahora si quieres un holograma. como cuántas variedades de plantas carnívoras hay? Hay como tal. Pues hasta donde yo tengo conocimientos, son como 226 tipos de especies. Ahora sí que van variando hasta dentro de lo más exótico, que yo creo que son las llamadas nepentes, que son como de plantas de jarrito como tal, Ujú, ujú. puesto que algunas se han llegado a conseguir igual por la extracción de las plantas como tal de su hábitat, desde Tailandia, que las extraen y las exportan hasta Estados Unidos como tal. Y se Órale. Ok, va bajando. Y ahora sí que los precios son muy caros, puesto que estás diciendo que si te agarra aduana, pues ya es un problemón. Sí, Oh, hasta ok. tu dinero se llega a perder en la misma, en el mismo envío como tal. Ok. Sí, esos son los precios por el cual una planta puede llegar a valer hasta 25,000 pesos como tal. Sí, 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 me imagino. órale. Por ejemplo, las más comunes o las que, vamos a decirlo así, se podrán encontrar pues, más fácil aquí, en esta zona en particular, ¿no? Ujú. No sé qué tipo cuáles son las que tú podrías mencionar que son las que podríamos encontrar fácilmente en esta zona. Pues ahora sí que hay bastantes, ahora sí que yo creo que lo primordial, pues sí, la Venus atrapamoscas o Dionaea Mm. muscipula. Ya de ahí en fuera, Drosera capensis, y Drosera madagascarensis, filiformis, hay diferentes tipos de especies como tal. Pero
Ya las muy exóticas que llegan a ser son, pues ya hasta como bulbos, como tal una orquídea, pero carnívora. Ok. Ajá, sí, ahora sí que eso ya es lo más, yo creo que también igual lo más exótico igual ahí dentro de ahí. Y por ejemplo, lo que preguntaba Diana, ¿no? Ahora sí que ya tenemos más o menos una idea de qué onda con estas plantas. Ujú. ¿Cuáles son los cuidados, vamos a Mm. decirlo así, más complicados y podrían ser los más sencillos? Porque, bueno, yo he escuchado por ahí en algún momento a alguna chica a la cual le llegué a regalar alguna planta y me decía, no, es que se me mueren, ¿no? O sea, pero luego me decía, no, pero de las que aguanten. Ay, No es va a que durar quiero, el amor, es que no va a durar el amor ahí, ¿verdad? Con razón. Era el Pero, pretexto para que tú pero, por fueras a ejemplo, su casa. Ay, Javi, por Dios. ¿cuáles podrían ser los cuidados más complejos que una planta de este tipo puede llegar a tener, Pues yo a creo necesitar? que ya los más difíciles ya siguen siendo igual las tailandesas, estas las de jarro, puesto que dependiendo, hay tres variaciones, que son England, que son tierras, creo, medias, y Highland, algo así que se significa tierras altas como tal, puesto que ya ahí necesitan hasta ambientes controlados como en un mini invernadero, ya con focos LED. Ahí sí, ya ese tipo de variedades, pues ya no se puede llegar a cultivar así al exterior luego, dependiendo de qué tipo de... Depende de qué tipo de estado estés como tal. Ok. Ujú. Y por ejemplo, esos son los más complejos. Sí, ¿Y cuáles podrían ser los más básicos? Porque, pues, afortunadamente las que yo ya sí, pues como tal adquirí ajá, que ya, y, ajá. y Ay, yo tengo, pensé de la pues, que regalé. Que las que había ya regalado. no, o sea, ya afortunadamente ya se adaptaron y se adaptaron bastante bien a mi casa, ¿no? Así que ya Entonces, agarraste pocos conocimientos como tal. sí, como tal. Entonces, fíjate que es algo muy padre porque sí, como lo decía al principio, o sea, ya las he visto que de repente estoy así, no sé, preparándome para salir por la mañana y de repente cuando veo ya tienen una mosca ahí, ¿no? O como tal, la Venus ya se cerró, ¿no? Y pues Ujú, ahora sí sí, que si la levantas y la ves a contraluz, pues sí, ves ya, luego ya. el Cómo bulbo. Para reacciona eso, la ajá, planta ¿qué como tal. comen? ¿Qué? Desde ahí, a ver, alguien que Mira, no yo sabe creo que también eso sería importante aclarárselo a la gente, ¿no? qué O comen. sea, ok, son plantas carnívoras como tal. Yo Ujú, recuerdo que una vez tú me lo comentaste en alguna plática que tuvimos. ujú, Como tal, pues obviamente pueden, pues, como tal, comer insectos. sí. Pero yo creo que esta sería una aclaración bastante buena para toda la gente. ¿Es necesario que estas se coman a un bicho A un para bicho. subsistir? No es muy necesario, puesto que aún siguen haciendo fotosíntesis. Ahí ya no es muy necesario. Simplemente hasta donde yo he leído unas pequeñas investigaciones que están hasta haciendo unos chavos igual de la Ciudad de México, afirman que a como va comiendo la planta va hasta cambiando un poquito más de tonalidades rojas como tal. Ahora sí que hasta también los tipos de colores en las plantas como tal llama la atención a varios insectos como tal. O sea, como las manzanilla y varios tipos de variedades como lavanda y todos esos tipos de flores, Sí, como silvestres. Ah, ok, aromáticas. aromáticas, ¿no? Ok, ok, Como ok. tal, que se llegan hasta ocupar igual en la cocina. Crean, creo que las abejas ven el color blanco y el rojo. Nada Así que, más. ajá, literalmente no se llegan a enfocar mucho en las plantas carnívoras como tal, puesto que no le ven no le ven llamativos sus hojas para atraerse, por eso no se llegan a cazar como tal. Mm, Ah, Ujú. ok, fíjate. Pero pues ahora sí que no necesitan como tal cazar para seguir creciendo como tal. No lo necesitan, simplemente sigue siendo una reacción que pasa cuando estas plantas como tal detectan varias cantidades de nitrógeno que tiene algún tipo de insecto o hasta la misma carne o hasta nuestra misma piel como tal, que contiene el nitrógeno. El nitrógeno hace que la planta reaccione como tal, puesto que si tú le pones una piedra o un papel, no va a no reaccionar. reacciona como tal. Ah, mira, fíjate que eso es bastante interesante, ¿no? Porque obviamente, vamos a decirlo así, responde sí, yo lo voy a decir tal y como lo estoy imaginando y lo estoy pensando, el hecho de que se cierre, Ujú. ¿no? O sea, es más que otra cosa, una reacción química, si lo queremos ver así, Sí, hasta eso Ujú. ¿no? sí, Es sí. como, no sé, se me ocurre como cuando a una herida le echan sal. Sí, sí. Bueno, es que sí, Alcohol. Como que te Sí, alarmas, como, sí, ajá, ahora sí que hay una hasta reacción, lo ¿no? sí, sientes como reacciones, sí, tal, como. ajá, Ujú. hasta de hecho sí podría ser como que tiene como pequeñas nerviosidades como tal para sentir ese movimiento. O sea, puesto que tienen como tres pequeños pelitos dentro
poquitas llamados como gatillos, ¿no? Ujú, ujú. Ahora sí que cuando pegan uno no pasa nada, ya cuando pegan dos o ya están los tres mismos, se llega a activar la trampa como tal. A la hora de que el insecto se llega a adentrar en la misma boca, la planta sigue detectando ese movimiento y sigue cerrando, apretando más fuerte para que empiece a consumir al insecto. O ya empieza a segregar como pequeñas enzimas. Oh. Ah, mira, fíjate, yo creo que también eso es importante tomarlo en cuenta, ¿no? O sea, fíjate que en algún momento, pues, como ya lo habíamos mencionado, las caricaturas, ¿no? Por ejemplo, porque es Yo la ahí realidad. las vi. Es que a pesar de todo, sí que como igual como estos de videojuegos y varios, pues sí se han agarrado bastante. ¿Verdad? igual Sí, ahí yo las vi. Sí, no, pero yo creo que también hay que comprender, que, pues, ahora sí que lo que vemos dentro de series, caricaturas, películas y demás, Ujú, no, o sea, ya nos las está mostrando, pero también debemos entender que todo esto responde, pues, como bien lo dices, ¿no? A procesos, a procesos químicos, ¿no? ujú, sí. Que, pues, obviamente el hecho de que, pues, la planta se cierre como tal y suelte determinadas enzimas y esto haga que pues, se disuelva el Se insecto disuelve. y eso se convierta en nutrientes, pues yo creo que obviamente también eso responde a determinados, pues sí, como tal, procesos de Sí, absorción de exacto. Ajá, nutrientes, ¿no? Ujú. Que absorción. tanto puede tomar, vamos a decirlo así, de la misma tierra, del agua, no sé, de... Cuéntanos algo, fíjate que algo que también me llama bastante la atención es algo que en algún momento yo escuché decir de bueno, que tú decías, Ujú. el tipo de tierra. ¿Qué tiene que ver el tipo de tierra para que esta planta pueda Ajá. desarrollarse, crecer, existir? Ah, pues ahora sí que como tal, pues estas plantas carnívoras se hicieron carnívoras por el simple hecho de falta de nutrientes en sus hábitats. Ahora sí que a tal punto donde hubo un cambio evolutivo que en el cual tuvo que evolucionar para subtraer nutrientes de otras especies como Ujú. tal. O sea, ya no agarrarlo del suelo. Ahora sí que sus hábitats son como muy inundados, llegan a crecer en riachuelos como tal, o como apenas las faldas de las montañas, igual, Ujú, el ujú. mismo agua fría que las va inundando como tal. ¿Qué me habías hecho de pregunta? Lo de qué tipo de tierra o por qué. La tierra. Ajá. Ahora sí que la tierra, pues, como estas no llegan a soportar el mineral o otro tipo de tierras como tal, se llega a quemar las raíces como tal. Se llegan a quemar y ya fue como tal. Ahora sí que las mismas tierras que yo llego a ocupar, son hasta canadienses, o también hay varias en Europa Oh. también que son igual, van recogiendo igual este tipo de O sea, sí sustrato. tienen que tener una tierra Ujú, especial. sí, sí, ahora O sí sea, que no es como tal. como de la que te venden, la verdad, o sea, en el Ujú. mercado y que te de hoja o de esto, Ajá, no, sí, sí, no, sí, no, ahora sí de que tal, sí, no. no. Sí, Oh, ya. Es sí, Es bueno que, saber, porque no, tal sí, si sí. uno quiere adquirir una ajá, o le regalan una y ni sabe ajá, los cuidados. la tierra que se llega a ocupar, pues se llama pitmos, es musgo, o sea, ya fue musgo de hace miles pues, igual de años, que se descompuso y como este tipo de musguito verde que se llega a Mm. ver en los nacimientos, Ok, ok. simplemente que hay diferentes tipos de musgo, así que el de pues, Canadá, el de Europa es diferente como tal. Así que Ok. por eso se descompuso y ya, esa es la Mira, tierra fíjate como que tal. ese también es un dato bastante importante, esto que tú mencionabas, ¿no? De que el tema de que yo creo que como todo ser vivo se tiene que adaptar a las condiciones Sí, que su entorno le exige pues, Sí. para poder sobrevivir, para Sí, pues poder igual que subsistir. casi una persona, ¿no? Sí, sí, Igual, sí, ahora así sí exactamente. que es. alguien diferente de, no sé, alguna ciudad más alejada o de Y por pueblos. decir, ellas Sí. son de adentro, son de afuera, les tiene que dar el sol, ¿no? Son de sol, son de Son de sombra. sombra, Pues, intermedio. pues las cantidades de sol, yo las que llego a ocupar más son como de 6 horas o sol de la mañana. Hasta de hecho el término drósera se refiere ¿a qué? Sol de la mañana como tal. Ok. Ajá, ahora sí que es muy poco las cantidades de sol que yo recomiendo dar como tal. Puesto que si sacas su planta como tal que le llega a dar 12 horas, sí puede llegar ¿Y a cuánto se afectar. riega o cómo es el asunto? Ahora sí que lo riego solamente en un platito o bandejita de plástico. Se llega Ujú. a dejar y se deja entre 5 o 6 días en el agua Ok. y 1 o 2 días de descanso sin agua como tal. Solamente para evitar el hongo o algún tipo o también menos oxígeno en las raíces como tal. Ok. Ujú. Ok, fíjate que yo creo que todos estos datos son bastante Y yo, interesantes. Javi, ¿tú ¿Qué cuántos pasó? tienes? O Yo, bueno, Ajá, y de diferentes, de las que has adquirido. pues Porque yo dices que tengo, ya se sí, yo adaptaron. tengo cuatro. Una que es la Venus, que es así al principio cuando Ya la veía. una al principio sí cuando me la llevé, como que no se adaptó muy bien
al lugar en donde la tenía porque no le tocaba tanto sol directo. Ok. Entonces sí ya como que estaba haciendo panchos y Ajá. ya como que se ponía así. Sí, se estaba empezando Ah, sí, ahora sí a podrir, ¿no? que no le gustó. Como que no le gustó, ¿no? No le gustó Entonces, estar Es que te debes de tratar bien, Javi, son Entonces, como pues, las ya novias. entonces, Pero pues, es en serio, es en serio. No, ya te estoy preguntando en serio, ya voy a ser Ok. serio, muchachos. entonces, pues ya, ¿no? La tuve que sacar a un lugar en donde pues, le tocaba cierta cantidad de horas el sol Ajá. y el resto del día pues ya le tocaba sombra. Ajá. Y entonces pues, ahí sí fue ya que se puede recuperar y anda chida, luego cotorreamos, pues, platicamos y Salimos. salimos, güey. Eso ya se escucha muy enfermo. Ok. Y las otras dos, pues sí son un poco más rudas, si lo queremos ver con esas palabras, y esas se pudieron adaptar perfecto a ese ambiente, que pues, ahora sí que es en donde hay un asbesto y de estos translúcidos, y sí hay contacto con luz, pero no es luz directa, ¿no? Ok. Entonces, pero estas sí se adaptaron bastante bien, y te digo que pues afortunadamente ya he visto Ya ves, por son ahí diferentes que ya cada uno. que ya se han comido algún insecto, que ya sean pues como tal también una mosca o dos por ahí, ¿no? Pero fíjate que es algo muy padre, ¿no? Porque de hecho sí te hace pensar un poco porque dices, güey, está muy padre, pero no es como las otras plantas, ¿no? Ajá. O sea, al punto al que voy es algo diferente, ¿no? Sí. Tan fácil y sencillo, es algo diferente que requiere un poco más de atención. Entonces yo creo que es una actividad bastante interesante como para que en vez de que a los chavos en la secundaria les den a cuidar un huevo, Yo creo que hasta sería mejor, ¿no? hasta sería mejor, ¿no? Sí, hasta... Para que le inviertan también y Sí, sientan sí, que sí. tener hijos no es tan sencillo, muchachos. Los digo por Sí, experiencia. hasta de hecho eso del huevo, también igual deberían que cambiarlo, igual como para una planta carnívora como tal, puesto que sí están sabiendo que esa planta pues es como una... Pues, Es como un ser vivo, sí, como un ser tal. vivo como tal. Y más, o sea, y de precio, De precios, pues ahora sí que como las grandes empresas como Home Depot y varios, pues vas a encontrar hasta las que yo vendo muy triplicadas de precio como tal. Y pues ahora sí que precios yo tengo muy accesibles, como hasta de 100 50. Me ajusto más al presupuesto de las personas, puesto que no, la economía no está yendo bien. No, sí, sí, Ok. sí, así es. No, y fíjate que es algo muy padre. Y yo creo que serían de las cosas que pues nos deberíamos atrever a hacer o Sí, actividades a las que deberíamos involucrarnos un poco más, ¿no? sí, Porque pues obviamente no solamente se trata de la moda, ¿no? Del ujú, decir, ay, mira, yo tengo estas y sí, no, porque yo creo que también hasta cierto punto cae en este tema de las cosas exóticas, ¿no? ujú. No como la gente que pues a lo mejor tiene de mascota una Sí, serpiente, ahora sí ¿no? que también O a lo igual. mejor una Uy, iguana, uy. ¿no? Yo sí he visto por ahí, por ejemplo, algún amigo alguna vez tenía una tarántula de mascota, ¿no? Y no sé si se me pueden ocurrir Yo. algunos otros ejemplos, ¿no? Ujú. Pero me parece algo bastante bueno e interesante porque te obliga a aprender un poco más, ¿no? La verdad. O sea, No, sí, no, yo estoy diciendo, yo me quedé pensando básicamente. porque sí te obliga a aprender un poco más, porque a lo mejor si la adquieres nada más porque en ese momento la viste padre y bonita, pues te verás obligado a meterte a internet y a investigar un Ajá, poco No, de, sí, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Y no sé, al menos yo soy de las personas que piensan que mientras tengas algo que pensar o tengas algo como que te anda haciendo ruido en la cabeza, pues obviamente te vas a investigar y una cosa te va a llevar a otra, ¿no? O sea, yo lo veo también como un beneficio muy padre del internet ahorita que tecleando una cosa en Google ujú. te vas a encontrar lo que más se busca y de ahí derivados, ¿no? Ajá, Y sí. Sí, sí. no, porque por ejemplo yo en ocasiones he buscado información y de repente veo como artículos que dices, ay güey, tienen una similitud con lo que Ajá, estoy sí. buscando y de repente encuentras cosas pues mejores, más chidas, más interesantes, cosas que no sabías, ¿no? Por ejemplo, Sí, un ahora sí. día, un día fui a Oaxaca y quería pues, saber nada más, me traje un alebrije, quería saber un poco más de qué onda con estas Ujú. artesanías y terminé aprendiendo qué onda con la historia del creador Ajá. Ujú. que está Sí. bastante Sí, porque interesante. todo va hilado. Ándale, Ujú. todo bailado. Entonces yo creo que una cosa lleva a otra, ¿no? Sí. Tal y como soy, una cosa lleva a otra. Oye, ¿y quién compra más? ¿Hombres o mujeres? Ah, ¿O mira, son buena ambos? pregunta. Porque él puede ser el señor de Mm. las plantas. Don Planton. Ah, no, perdón. No, pues ahora sí que yo creo que lo categorizo como en tres fases, ¿no? Adultos, mujeres y pues, niños, yo creo. Puesto que niños es lo que más llama la atención, hasta un 60%. Ujú, Yo creo que ya se va de 20 en 20 mujer y hombre como tal. Bueno, ujú, ya un poquito más adultos. Sí, ujú. pues sí, ya como igual, como un 20% igual, 20 y 20. Sí, pero ahora sí que Oh. llega a llamar mucho la atención más a un niño Ujú. que a un adulto. Pero a un adulto, pues
pues ya lo agarra más como un hobby. Ahora sí que ya está un poquito igual como yo, ya pues un poquito más en las ramas biológicas como tal. O yo Ok. también igual por gustos. Otra pregunta, por ejemplo, esta sí me parece también importante hacerla. ¿Pueden, pues no sé si decirlo así, florecer Ah, todo el año? ¿O hay una Ajá, o época? tienen sus temporadas O como tienen, todas las ajá, o flores, bueno, como que yo la tengo mayoría de las bugambilias. plantas Sí, como que tienen sus tienen temporadas. sus temporadas en las mm, que sí están más vivas que en otras. pues de hecho lo que es la Venus atrapamoscas solamente florece como por primavera, solamente florece una vez al año como tal. Ahora sí que no llega a florecer todo el mes como tal, solamente, todos los meses como tal. Solamente llega a florecer como a principios de primavera como tal. ¿Cuál dijiste? La Venus atrapamoscas, la Ah, de ok. boquitas como tal. Entonces, por Ok. ejemplo, ahorita, no sé, tal vez la pregunta adecuada sería, ahorita ese tipo de planta, vamos a decirlo así, si yo tengo una que ya tiene un buen tamaño, va a estar, vamos a decirlo así, como durmiendo. Ajá, ahora sí que también algunas plantas llegan a invernar. Aquí en México no llega a pasar mucho porque acá no caemos como a bajo cero, como tal, como Estados Ah, ok, Ujú. ok, sí, sí, Ujú. sí. Simplemente que algunas llegan a sacar trampas un poquito más chiquitas y ya hasta que empieza un poquito más las temporadas ya de calor como tal. Y como las de jarritos, solamente dejan de sacar jarros hasta las nuevas temporadas como tal. Ujú. Ah, como tal, Hasta que empieza a subir la temperatura un poquito más. ok, vamos a decirlo así, las trampas podríamos decir que son sus, sí, pues como tal sus flores, ¿no? Si lo Pues se queremos ver podría, así. no, sí se podría decir que son como sus hojas como tal. O Ok. sea, porque su flor sí es muy aparte para ya la polinización como tal. Sí, ya es Ujú. muy diferente, sí. Ah, Y, mira, fíjate ese detalle, no me lo sabía. O Mm. sea, ujú, pues no sé, cualquiera pensaría, que, sí, pues como tal, ajá, las las boquitas hojitas. son como sus flores, ¿no? Por lo que nos contabas de que, pues, Ujú. no sé, sí, 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 o sea, sin tanta vuelta que las bocas son como sus flores. ¿Algún dato que te resulte a ti interesante, que gustes compartir con el público, que tú digas, esto muy poca gente lo sabe? Pues tal vez solamente sería que la Venus atrapamoscas llega a dar los tallos florales como tal para reproducirse. Son grandes, hasta de entre 40 a 45 centímetros. Oh. Pero ¿qué llega a pasar aquí? Sus flores son blancas como tal. Esto llega a atraer a muchas abejas, pero no les llama la atención. Es a lo que te estaba diciendo de hace rato. Ahora sí que hasta los colores llegan a llamar la atención en diferentes tipos de insectos polinizadores. Y ya se acercan las abejas y polinizan como tal. Y ahora sí que no llegan a caer en las trampas como tal. La planta hasta ya reconoce el simple hecho que la están polinizando y necesita de ayuda como tal. Oh. Mira, fíjate que esos son, yo creo que, Oh, mira. yo eso creo que son cosas bastante, sí, pues Interesantes. bastante interesantes que a Sí. lo mejor la gente que nos escucha en algún momento puede compartir. Fíjense que yo creo que algo, pues, algo bastante padre que se puede hacer es siempre, pues, acercar este tipo de información pues, a los chavillos que están en casa, ¿no? Tratar de que conozcan cosas diferentes. Ujú. eh, pero pues bueno, ahora sí que mi querido José, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ay, y un tape de que no trajiste ninguna. Ay, bro, una Ya no somos disculpa. amigos. Ay, no, nunca fuimos, ¿no? Pero, no saber, menos ahorita. Sí, 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 así es. Y pues bueno, ahora sí que, Diana, ¿algún saludo que quieras mandar? Y yo dije, yo quería mi planta. Ay, sí. Iba a comprarte, mira, iba a ser buena Otro día, venimos otro igual. día. Sí, Saludos a doña Yolita que nos está viendo en este momento. Así es. ¿Algún saludo que quieras mandar, mi querido Pues, Josué? a mi mamá igual, a María Graciela igual. Saludos, señora, y por ahí Marqueta, denle un igual está zape. bien. De parte mía. Hay una disculpa. Así es. Pues bueno, estamos en su programa acá entre nos. En un momento regresamos. ¡Woo! En un momento regresamos a tu programa acá entre nos. Ansus Multimedios. Estamos muy cerca de ti. Visita en la web www.ansusmultimedios.com. Búscanos. Nuestras redes. Facebook, Ansus Multimedios. Instagram, Ansus Multimedios. Twitter, Ansus Multimedios. YouTube, Ansus Multimedios. Comenta y participa. Sé parte de nosotros. Ideas con innovación. A tu alcance, a tu medida. Vanguardia digital. Ansus Multimedios.
Ansus Multimedios. Voces con sentido. Ideas sonoras. Expresiones que marcan pauta. Ansus Multimedios. Ansus Multimedios. Las tardes de Ansus son tardes de contenidos atractivos, actuales, de interés. Respira. Tómate tu tiempo. Ansus Multimedios. Ansus Multimedios. Por la tarde necesitas un suspiro. Recargar energía. Detente y respira. Contenidos que transforman tu vida. Ansus Multimedios. Ya estamos de regreso en tu programa Acá Entre Nos. Y ya estamos de regreso en su programa Acá Entre Nos. Y pues bueno, ya estamos en este segundo bloque y pues ya está con nosotros nuestro compañero Fabián, que pues ¿Qué temas creen? laborales, ¿Qué temas creen? No, laborales. se le cruzó el pulque, no es cierto. Que no Viene había, del trabajo. Se Por eso. acabó Si hoy. no, ya anduviera ya. Bueno, que por temas laborales, pues obviamente no había podido acompañar los últimos programas. Hizo mucho falta el de la vez pasada. Ay, sí, te extraño mucho. Ay, Porque aquí Diana y nuestra otra compañera Nayeli estaban agarrando de botana. Entonces, Como te dejé solo, amigo. ¿dónde estaba? Éramos Eso dos no es contra justo. uno. Sí, eso no es es justo. posible, Güey. eso no puede ser posible. ay, me comporté hasta eso o fui buena onda. No te creo. Ah, Fabián. Pues sí, así es, aquí andamos una vez más, para compartir un poquito acerca, ya sabes, de los temas históricos, de su efeméride favorita, de su efeméride consentida. Pues desafortunadamente dejamos ahí unos temas bien bonitos que teníamos para Sí, noviembre, oigan, pero ya, pues bueno, qué seguimos con celebraciones, acabamos de terminar un puentecito, ¿no? El que ahora es el puente del Buen Fin, que a final De de hecho, cuentas, pues es sí. el puente de la Revolución Mexicana, ¿no? Bueno, como tendría que ser. Y pues de eso vamos a estar hablando acerca de eso el día de hoy, ¿no? Acerca de la Revolución Mexicana, pero como de un tema más allá de la Revolución Mexicana, ¿no? De qué fue lo que trajo consigo la Revolución Mexicana y qué no se ha dicho en la historia oficial acerca de la Revolución Mexicana, ¿no? Para empezar, lo que siempre he argumentado aquí en otros programas, porque saben que el tema de la Revolución Mexicana pues es uno de mis favoritos y pues Sí, siempre, sí, sí. siempre lo sacamos a colación y pues en otros años hemos traído este tema. Pero pues lo primero que tenemos que conversar y que les decía pues ya lo hemos platicado es acerca de qué pasó el 20 de noviembre de 1910, ¿no? Porque este día se celebra el Día de la Revolución Mexicana. Y pues el acercamiento que nosotros tenemos hacia lo que ocurrió realmente este día fue pues que no pasó nada realmente, ¿no? Un hecho así insólito, un hecho así tan trascendental como por ejemplo el que ocurrió el 16 de septiembre, ¿no? Bueno, la madrugada del 15 de septiembre, que fue este famosísimo grito de Hidalgo, ¿no? Que también pues en la historiografía pues también es como un mito, un rumor, ¿no? No se asevera al 100% que haya sido así, pero sin embargo, el 20 de noviembre, ¿qué es lo que ocurrió? Hubo por ahí un grito, hubo por ahí una proclama, o por qué se empieza a conmemorar el Día de la Revolución Mexicana el 20 de noviembre. Ustedes en su saber, en su conocimiento, Yo, fue lo que me pasó siento en por ahí? examen. Ay, ¿qué fue lo que pasó? mamá. Pues bueno, pues según yo, fue el verdadero inicio de la Revolución Mexicana como tal. Bueno, o considerado así. Ok. No sé si saqué 10 o... Pasaste de noche la materia, Javi. Pero la eso es lo que verdad. pasa, ¿no? O sea, en nuestros libros de texto, ¿qué decía que pasó el 20 de noviembre? Pues realmente... Digan la verdad, a ver. Dios prevé la Porque es planta. porque ahorita se echan la te bolita. güey. Sí. Aquí supuestamente la idea era que fue un golpe de estado en contra de Porfirio Díaz, ¿no? Ok. Lo cual pues obviamente pues es un gran y tremendo error, ¿no? Sí, definitivamente Madero, que era el personaje importante, el personaje que estaba en contra del gobierno en ese momento, que era el gobierno de Porfirio Díaz, convoca
a todo el pueblo mexicano, o por lo menos a sus seguidores, que eran bastantes, ¿no? Sobre todo mucha gente de allá de por sus rumbos, de allá del norte, los convoca para que se levanten en armas, ¿no? Y para que ese día vayan y derroquen la dictadura del general Porfirio Díaz, ¿no? Que acababa de reelegirse no hacía mucho tiempo. Pero sin embargo, pues llegan tal vez sus 2 hermanos de Madero, su familia, porque pues, los Madero pues, es una familia grande, ¿no? Que pues de hecho todavía andan por ahí, los famosísimos Madero, ¿no? Dirigiendo algunos partidos políticos y ese tipo de cosas, pero pues realmente, así que digan que se levantó todo el pueblo mexicano y que pues ese día comenzó realmente la Revolución Mexicana, Porfirio Díaz salió corriendo el 21 de noviembre, pues sabemos que eso realmente no pasó, ¿no? Porfirio Díaz va a irse hasta el año siguiente, ¿no? Casi 6 meses después de que supuestamente estalla la Revolución Mexicana. Entonces, este es el primer gran mito y el primer gran rumor y la primera gran farsa de la Revolución Mexicana, ¿no? Realmente el 20 de noviembre no va a ocurrir absolutamente nada. Entonces, el 20 de noviembre, pues no estamos conmemorando absolutamente nada, ¿no? Y en este sentido, otra situación que tenemos acerca de la Revolución Mexicana es que la Revolución Mexicana, así como nosotros lo decimos, como un hecho hegemónico que incluyó a todo México, pues también no lo tenemos tan presente, ¿no? De esta forma, ya que la Revolución Mexicana no fue la misma en el norte, que en el centro, que en el sur. De hecho, hubo muchos estados de la República que ni siquiera participaron dentro de la Revolución Mexicana, ¿no? Por ejemplo, uno de los gritos más afamados de la Revolución Mexicana es el famoso grito de Zapata de tierra y libertad. Si nosotros vemos el sur, en el sur que van a andar pidiendo tierra, ¿no? Si el sur es una gran planicie, digo, en estados como Yucatán, como Tabasco, allá que van a estar pidiendo tierra, si lo que más tienen es tierra, ¿no? Entonces, es a lo que voy. La Revolución Mexicana, entonces, como un hecho hegemónico, también no lo podemos ver de esa forma, ¿no? Tal vez lo podríamos llamar como, y algunos autores así lo señalan, como las revoluciones mexicanas, ¿no? Que ocurrieron en diferentes lugares, ¿no? Entonces, como les digo, fue 6 meses después de que se va Porfirio Díaz, y luego pues va a ser una lucha que va a durar aproximadamente 10 años, ¿no? Yo en mi presupuesto tengo que la Revolución Mexicana va a durar un poquito más, entendiendo a la Revolución Mexicana desde el concepto que yo la tengo, ¿no? Para mí la Revolución Mexicana, como antes lo he dicho, va a empezar hasta el año de 1913, con la caída de Madero. Justamente ahí, de 1911 a 1913, que es cuando llega Madero, pues realmente no va a pasar nada, ¿no? Obviamente va a haber muchos conflictos, porque a muchos de estos revolucionarios, que estaban todos como en la primera parte, pues todos como de acuerdo, todos como que fieles y en el bando de Francisco y Madero o en el bando de todos los revolucionarios, a final de cuentas todos empiezan a luchar por sus propios intereses, ¿no? Y eso es algo pues muy, muy interesante también. Y ahora, ¿qué nos va a dejar a final de cuentas la Revolución Mexicana, no? Nos va a dejar muchísimos muertos, sí, aproximadamente 1 millón de muertos, en un país donde también, pues, demográficamente, pues, no éramos tantos. También la hambruna, ¿no? La hambruna, claro, porque por supuesto que sí, porque pues se va a abandonar el campo, se van a abandonar, bueno, por los saqueos que hacían los propios revolucionarios, ¿no? También, que hay que decirlo, que los revolucionarios también hacían esta especie de rapiña, entre tantas otras cosas que efectuaban los revolucionarios, ¿no? También tenemos que, por ejemplo, las actividades productivas se detuvieron durante este tiempo. Como lo mencionábamos hace rato, también tuvimos saqueos por todos lados, ¿no? Por ejemplo, se reconoce y se sabe que el ejército villista era uno de los más saqueadores, ¿no? Y que incluso, pues, por ahí cometió un genocidio muy fuerte, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Columbus. No, cometen un genocidio a una comunidad de chinos. Sí, ya no lo había comentado. Mira, sí te pongo atención, sí te pongo atención, Fabi. También su forma oscura y también claro. alguna forma en la que no las presentan como tal. Efectivamente, pues como todo, ¿no? Todo tiene sus claroscuros, todo tiene sus matices, sí. Pero el punto pues es verlo como desde otra perspectiva, ¿no? Entonces realmente qué pasó en la Revolución Mexicana, porque es un hecho tan importante, ¿no? También se puede decir que durante este periodo, que yo lo puedo abarcar, ya se los voy a decir así, que antes ya también lo he manejado, ¿no? Para mí la Revolución Mexicana es un proceso que va a durar desde el año de 1913, o sea que va a empezar justamente con la decena trágica y la muerte de Madero y Pino Suárez,
también la caída de Bernardo Reyes en esa justa, en esa lucha, y se va a extender hasta el año de 1934, ¿no? Hasta que llega Lázaro Cárdenas e institucionaliza la Revolución Mexicana y la vuelve un partido político. La vuelve el PRI, ¿sí? A final de cuentas, ese es el gran resultado de la Revolución Mexicana, ¿no? La Revolución Mexicana, ¿qué nos va a dejar? 70 años de un gobierno, de una, como lo decía por ahí Vargas Llosa mal dicho, de una dictadura perfecta, pero ese va a ser el resultado de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, ¿realmente ese es un resultado positivo? Según un poquito de democracia que nos estaban dando, ¿no? Según sí, para claro, elegir, pero para pues, elegir. Pero pues nada, ¿no? No hubo nada. Este realmente es un resultado revolucionario, porque estamos hablando de la revolución. Así ¿no? es. Nosotros comparemos la Revolución Mexicana que se va a dar justamente en este contexto con las otras grandes revoluciones que también se vivieron en este tiempo en otras partes del mundo. Hablamos de la Revolución China, por ejemplo. Ok. La Revolución China, ¿qué hizo? Vino a quitar un imperio de siglos para instaurar un gobierno socialista, ¿no? El gobierno de Mao Zedong. Ahí sí hubo un cambio completamente radical. Eso sí es revolución. Eso sí es Que revolucionario. veían a los emperadores como dioses y ya después se cambiaron al socialismo. Y se cambian de repente al socialismo. Eso sí es un cambio. Sí, es un cambio. De siglos, de milenios, ¿no? Y de repente cambian. Eso sí es una revolución. Luego, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en Rusia? Otra de las grandes revoluciones del contexto. Caen los zares, que cuántos años también llevaban en el poder, y de repente pues se instaura ahí el gobierno de los bolcheviques, ¿no? Sí. Y es un cambio completamente radical, o sea, se hegemonizan todos esos países estados y se crea la URSS, que fue durante muchísimos tiempos un país muy, muy, muy poderoso, ¿no? Siempre en conflicto con Estados Unidos, la Guerra Fría, todo eso, pero entonces ahí vemos los resultados de dos revoluciones que viven en el mismo contexto que la Revolución Mexicana y que tienen un resultado que realmente sí es trascendente para sus países, ¿no? Aquí, ¿realmente lo que pasó fue trascendente? No. Dejarnos al PRI durante 70 años, eso es trascendencia. Que nos dejan al político malo, puesto que se salieron todas las tipos de administraciones que tenía la España, o también igual la de Porfirio Díaz. Claro. Todas esas administraciones se salen y hacen un declive en México como tal. Claro, al principio los gobiernos pues, revolucionarios pues sí tratan de instaurar un tipo como de socialismo, ¿no? Lo hace Plutarco Elías Calles, incluso al tratar de erradicar la religión completamente, sí. ¿no? Con la guerra cristera. Luego viene Lázaro Cárdenas con todo el proyecto de la educación socialista también, ¿no? Viene con esa intención, con esa idea socialista, obviamente porque en el contexto era lo que retumbaba, ¿no? No tenía mucho tiempo que Marx acababa de escribir su libro, ¿no? Y venía todo ese discurso, ¿no? De Engels, de Marx, todo lo que posteriormente pasa en Rusia, pues obviamente se está impregnando de eso, ¿no? Por otra parte, pues también están los movimientos o las filosofías nacionalistas, ¿no? Justamente en ese contexto, pues también por ahí van a empezar a surgir el fascismo, el nazismo, todos esos cambios que se van a dar justamente en esos tiempos, ¿no? Y sin embargo, pues vemos que en nuestro país, pues tristemente lo que va a pasar, pues no es algo que haya sido tan relevante, ¿no? Así, realmente siento que sí hubo una muchísimo más transformación en la época de Porfirio Díaz, ¿no? Pese a que siempre se juzga y pese a que siempre se dice que es el villano de la historia, ¿no? Sin embargo, durante el tiempo de Porfirio Díaz, ahí sí realmente hubo una transformación, ¿no? Ahí sí realmente hubo hasta ciertos cambios sociales, ¿no? Surgen bastantes intelectuales, se crea la Escuela Nacional, bueno, Escuela Nacional Preparatoria que se crea durante el periodo de Juárez, pero que va a tomar mucha importancia con Justo Sierra en la parte de Porfirio Díaz, ¿no? Entonces yo siento que a final de cuentas aquí sí hubo un cambio, y en el periodo de la Revolución Mexicana, o lo que se cree que es la Revolución Mexicana, no hubo más que, pues yo creo cosas negativas, ¿no? Todo lo que fue como el movimiento armado, todo lo que a final de cuentas fue esta lucha de poder entre zapatistas, orozquistas, villistas, carrancistas, ¿no? Que a final de cuentas lo único que querían ver era el juego de la silla. Era el juego de la silla. Era el juego de las sillas y el juego de ¿cómo se llama este otro? El revólver. ¿La ruleta rusa? La ruleta rusa, los dos juegos al mismo tiempo, la ruleta rusa y el juego de la silla, ¿no? El que llegaba a la silla, ruleta rusa, ¿no? Era que todos buscaban el poder. El trono. El trono, todos buscaban el trono sin tener tampoco una idea clara de lo que querían para el país. Sí, así es. Fíjate que rápidamente me gustaría
comentar algo respecto a lo que tú estabas diciendo, que también es algo que en algún otro espacio hemos comentado, y también en alguna otra entrevista, y no solamente en este medio, sino cuando nos encontrábamos anteriormente, que decíamos, también, ¿Ya ven que sí? Ay, no, que al igual Yo que otros, entiendo. que al igual que otros movimientos que se han dado en México que han tenido bastante peso, Sí. algo que tú decías, y eso yo creo que es importante mencionarlo, obedece también a cómo se encuentra el termómetro mundial, si lo queremos ver con esas palabras, ¿no? Efectivamente. O sea, todo lo que estaba sucediendo en otros puntos, en otras naciones, inevitablemente tenía un contacto de forma indirecta con México, ¿no? De hecho, hasta esto que tú mencionabas, ahora sí que antes de que yo hiciera la intervención, de todo lo que se había generado durante el periodo de Porfirio Díaz, esa apertura que se le dio a los conocimientos y culturas extranjeras, Sí. al recibir sí, como tal a gente de otros países, ojo, por el tema de la industrialización, ¿no? Por el tema de poner a funcionar el ferrocarril, Claro. todo el tema arquitectónico. Por ejemplo, yo hace tiempo veía un documental muy padre que decía que en ciertas zonas de la Ciudad de México son de una arquitectura muy europea, ¿no? Pensando los techos a dos aguas, bastante inclinados con la idea de que pues, aquí iba a nevar en algún momento de nuestra vida. Tal vez. Pero obedecía, ¿no? Pero obedecía a todo este contacto que México estaba teniendo, ¿no? Claro. Sí, pues como tal, con otros países. Y rápidamente, para terminar este comentario de mi parte, recuerdo mucho lo que tú nos comentabas cuando recientemente empezabas a venir con nosotros sobre el tema del panteón municipal, ¿no? Sí, Y el claro. tipo de tumbas que se encuentran ahí, ¿no? Mm. Cómo hay mucha mano europea, Mucha mano europea. ¿no? O sea, por el tema de los materiales, las técnicas, ¿no? Hablando La arquitectura que se puede llegar a dar Exactamente. hasta las capillas. Entonces, correcto. entonces, como tal, ahí tenemos una muestra fehaciente de el contacto que México tenía con otros países, pero no solamente desde el lado positivo, desde el lado del comercio, ¿no? También desde el lado del conflicto. Sí. Yo creo que la guerra siempre ha sido, pues, una de las industrias que más cosas mueve, ¿no? Pero que también más cosas para, ¿no? Y que también te da a conocer y te da un acercamiento hacia otro tipo de ideas, ¿no? Por ejemplo, y yo creo que, pues, no sé, fíjate que ahorita me dejaste pensando con eso que tú decías de que, pues en verdad, nos trajo algo esta etapa. Revolucionario. Revolucionario. Ya Realmente fue hacía una falta que revolución, viniera el digo, Fabi. O sea, realmente fue una revolución. A lo que voy, o sea, yo les decía, si lo comparamos con otras Los dos dos, grandes ujú. revoluciones, ¿no? La Revolución Mexicana ha sido un hito en la historia, porque es la primera en el siglo XX. Ok. A lo mejor nada más por eso es como el hito, pero a final Ujú. de cuentas, ¿qué pasó? Y, O sea, sí eres la primera, pero ¿qué? O sea, es un punto de referencia, ¿no? Es un punto de referencia. O sea, Aparte no solamente es la primera del siglo XX, sino la primera en Latinoamérica. ¿Y tú cómo llegas a ver este tipo de dicho, ¿no? De Adolfo López Mateos. Como la Revolución Mexicana fue la revolución perfecta, pues al rico lo hizo pobre, al pobre lo hizo Mejor, sonso, ajá. al sonso lo hizo político y al político lo hizo rico como tal. Simplemente fue eso. Sí, me parece que bueno, Adolfo López Mateos es uno de los presidentes más propios que hemos tenido. Me encantó, propios. Sí, o particulares, ¿no? Que hemos tenido en la historia de México, no de estos presidentes tan, bueno, yo creo que a lo mejor hasta como el último presidente bueno que tal vez tuvo él, ¿no? Ruiz Cortines y luego Adolfo López Mateos, esos 12 años creo que fueron muy buenos para México, y creo que lo que dice él es realmente cierto, ¿no? Para eso sirvió la Revolución Mexicana, a final de cuentas, Rico para al ser... sonso. Ujú. Entonces, Sí, porque se empieza a crear también pues una nueva clase social, ¿no? Justamente aquí. Ahora los revolucionarios empiezan a tener mucha importancia, ¿no? O sea, Incluso pues el revolucionario, o en esta primera etapa, nuestros presidentes, la gran mayoría fueron militares, ¿no? Ujú. Hasta el último que fue después de Cárdenas, Miguel Alemán Valdés, que fue el Sí, 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 primer así es. presidente civil del siglo XX, ¿no? De ahí en fuera, pues todos fueron militares, ¿no? Todos eran de la clase militar. sí. Entonces, desde ahí se ve el legado que deja la Revolución Mexicana, ¿no? Cómo nos deja. Entonces, esa es una situación, Así que pues, nunca bastante se llegó a interesante. buscar en la Revolución Mexicana una igualdad a la sociedad como tal. O sea, no le importaba a los trabajadores la explotación Creo- laborales. Bueno, no sé, Realmente no fíjate creo, fíjate que esto que está comentando se me hace así como una pregunta muy de, ¿crees que solamente hayamos cumplido con el requisito de ser el país que también tuvo revolución?
Sí, posiblemente. Posiblemente. O sea, como que perdón, lo voy a decir, espero que no se escuche cruel, ¿no? Así como desafortunadamente la mala costumbre que tenemos de imitar mucho de lo que De viene de copiar todo, ¿no? Europa, ¿no? De, Ujú. de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O sea, no creas que México dijo oye, mira, hay revolución de ese lado, Pues ¿no? nosotros. Oye, ¿existe el término revolución y si hacemos uno? Como, ¿no? Como que acabo de descubrir un nuevo término, se llama revolución. Parece que Y si sí, nos ¿no? armamos una, va. Fue como una cuestión Órale, así. va. Sí, Realmente sí. todos los que estuvieron involucrados en la revolución no sabían lo que estaban haciendo, que estaban inmersos en una propia revolución, ¿no? Ni siquiera sabían eso. Es por eso que también el mismo término de revolución pues se ha devaluado mucho en estos tiempos, ¿no? Ya cualquier cosa es una revolución. Ya cualquier cosa es un acto revolucionario, ¿no? Cuando pues sí realmente antes un acto revolucionario era algo que va a cambiar completamente una sociedad, ¿sí? Ujú. El rumbo de un camino, ¿no? Así es. En este concepto que tenemos nosotros en historia de la estructura, el mundo es lineal y es una gran estructura, o circular, ¿no? Como ustedes lo quieran ver, pero es una gran estructura y en esa estructura llega el hecho histórico que va a ser una coyuntura. ¿Sí? ¿Quién va a ser esa coyuntura? Pues obviamente el estudioso de la historia, ¿no? El propio Ujú. historiador, el antropólogo, el sociólogo. Él es el que va a demarcar el tiempo y ahí hace esa coyuntura y pues a partir de ahí se va creando el hecho histórico, ¿no? Entonces, pues eso a lo mejor sí puede ser que haya pasado, ¿no? Que nada más hicimos una revolución mexicana para cumplir, ¿no? Para tener una. Y realmente puede ser que sea muy cierto, porque la revolución mexicana o el mito de la revolución mexicana se va a crear o se va a formular, pues gracias a los libros de texto gratuito, ¿no? De la SEP. Ujú. Que obviamente, porque el partido que emana de la revolución mexicana va a Es el estar PRI. durante mucho tiempo, le conviene que todos los personajes de la revolución mexicana sean arborados, ¿no? Ujú. Tanto así que casi por aquí muere Zapata y ya empieza a aparecer en los libros de historia, Cuando ¿no? antes era el malo. Cuando antes era el malo. Fíjate Cuando el que- mismo gobierno lo manda a matar Así es. y sin embargo al otro día ya, no, traigan No, a los ya, hijos de ya. Zapata y merecen todo, ¿no? Sí, sí. Los hijos de Zapata no van a sufrir, van a tener educación gratuita y Ujú. cosas así de Ujú. un momento, o sea, era nada más la figura de Zapata la que te interrumpía, pero ya como murió, ya se cree el hito. Ujú. Ya es el mito de Zapata, ya es Que el Zapata mito de fue Villa, el ¿no? que iba a ser como libertador, ¿no? Ajá. También igual de Sí, México. igual Villa, igual Madero, ¿no? Por aquí muere Madero y ya es el mártir de la democracia, ¿no? Sí. Como se le dice, al famosísimo apóstol de la democracia que era en ese momento, pero por aquí muere y ya es el mártir de la democracia, ¿no? Entonces como que todo se fue asimilando de esa forma, la misma historia es culpable de todo eso, pero esa historia, ¿quién la conformó? Pues el mismo gobierno, les digo, a final de cuentas, lo que queda es un gobierno que emana de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, ese partido político lo que va a hacer, pues va a ser condecorar todo por lo que ellos llegaron. Es por eso que se pierde mucho, por ejemplo, toda la historia del siglo XIX, ¿no? En los libros de texto deja de aparecer Sí, toda esta parte del o siglo también XIX como bien ahorita interesante. como lo de, ¿cómo se llaman? Los niños héroes, también Sí. igual, que también igual hasta fue falso. Claro. Tal vez el simple hecho que se aventó con su bandera, Juan Escutia, Ajá. Dicen que tal vez no. No, pues eso sí, Tal vez realmente esto que no fue pasó. cierto. No fue verdad. Sí, sí. Y eso, por ejemplo, es una misma estrategia, pero esa estrategia se hizo durante el siglo XIX, ¿no? Ujú. Cómo atraer a la gente a la historia. Pues vamos a inventar este bonito mito. Sí. Lo mismo se hace en la Revolución Mexicana y lo mismo hace el PRI. Entonces, es por eso que nosotros, si nos ponemos a analizar inclusive hasta los billetes que empezaron a salir, a posterior a 1920, la gran mayoría tiene personajes que son de la Revolución Mexicana. Dejan mucho de lado a los personajes de la primera etapa del siglo XIX, ¿no? Todos los liberales que vinieron a conformar la Constitución del 57, los que lucharon en la Guerra de Reforma, todo eso se pierde y empiezan ahora sí a hablar de Zapata, de Villa, de Carranza, de Madero, y esos son los héroes. Es que no quieren hablar de tanto tiempo de guerra que se hizo y agarrando recursos federales. Imagínate, para sustentar ametralladoras, sustentar hasta avionetas que se ocuparon, fue un gasto innecesario. Sí, había muchos patrocinadores por ahí. No habíamos. Sí, aparte también toda esta injerencia que tuvo también dentro de la propia Revolución Mexicana los Estados Unidos, ¿no? Sí, también. Todo el armamento que también le dieron por ejemplo, a Félix Díaz, a Bernardo Reyes, ¿no? Cuando hacen el golpe de la Decena Trágica en 1913 contra Madero, pues todo el patrocinio viene de ahí, ¿no? Luego a Carranza también que lo patrocina, también Sí, los gringos lo los patrocinan, gringos. ¿no? Entonces, es una cuestión pues bastante complicada que hay que analizar, realmente
Ya en estos tiempos, por ejemplo, ya ni siquiera es, como les decía desde un principio, ya ni siquiera es el puente de la Revolución No, ya Mexicana. es del Buen Ya es el Fin. Buen Fin. Porfirio Díaz sí fue más vendido a Estados Unidos como tal, sí. Siento que Porfirio Díaz Porque incluso... ese fue el problema, ¿no? Pues fue el detonante, porque... Pues más bien siento que Porfirio Díaz, al contrario, le dio la vuelta a los Estados Unidos y él prefirió mejor aliarse con los europeos. Él estaba más del lado de los franceses, de los alemanes. Ajá, porque Sí. puesto que tenía como una ideología de juntarse con inteligentes, Ujú. con intelectuales, hasta cuando le mandó a ¿cómo se llama este? Albert Edison. Álvarez Edison, Ujú. también no, fue alguien más, otro inventor. Thomas, perdón. Thomas Edison. Thomas Edison, ¿no? Es que está también su grabación, apenas con el audio. Ajá, el audio. No, sí, Quitándolo. y bueno, es que, por ejemplo, ahí me gustaría rápidamente meter mi cuchara. O sea, sí tiene mucha razón porque, Qué raro. por ejemplo, ya hace algunos años, cuando estaba en la universidad, mi tesis hablaba sobre, o lo que yo quería hacer como tesis, hablaba sobre El chuchú. cómo el ferrocarril y muchas otras cosas que se hicieron durante el periodo de Porfirio Díaz habían favorecido los medios y las vías de comunicación. Ujú. Y dentro de todo lo que yo revisé, pues venía esta constante, pues no sé si decirlo así, ¿no? También no quiero escuchar como que lo glorifico, esta hambre de a ver qué más hay por acá, traer a México, por ejemplo, el sistema de aguas, el sistema de drenajes, drenajes. de drenajes de la Ciudad de México fue originalmente pues, traído por Porfirio Díaz, ¿no? La integración o la capacitación de médicos en Europa fue por orden de Porfirio Díaz Sí. para estar, vamos a decirlo así, preparado para soportar todo lo que estaba sucediendo en el También- tema de salud. También el alumbrado público. También El el alumbrado público. público. En cuestión, por ejemplo, de educación viene todo el proyecto eugenésico, ¿no? Que es esta idea de alemana que la educación es desde el kindergarten, ¿no? O sea, desde Ujú. los pequeños. Sí. Que es todo el proyecto eugenésico, desde ahí viene, ¿no? Kindergarten, primaria, secundaria, Ujú. bachillerato, universidad, ¿no? Vienen en ese tiempo también y viene directamente desde Alemania, ¿no? No de Estados Unidos, de Fíjate que Alemania. yo tengo ahí rápidamente, me gustaría hacer un comentario. En la mañana escuché una palabra en una entrevista que se está haciendo ahorita por muchos de los temas mundialistas y por algunos otros más. Una palabra que me encantó hace años cuando yo la escuché y me dejó con mucha curiosidad de saber más, y que es geopolítica, Geopolítica, ¿no? claro. ¿Por qué? Porque la geografía de cada lugar va a Modificándose. modificar, va a modificar o va a ajustar el cómo se rige o se dirige un pueblo o nación, Ujú. ¿no? Porque depende mucho de los recursos naturales, Sí. de las condiciones Ujú. climáticas, Sí. de la facilidad de los accesos, ya sea por Ujú. mar, ya sea por tierra, ¿no? De cómo y qué tipo de recursos se pueden explotar ahí, ya sea minerales, agrícolas y demás, ¿no? Sí. Se me hace una palabra bastante interesante Sí. por una pequeña y simple y sencilla razón. México es un país en donde contamos con una variedad de climas infinito y a la cual, pues yo creo que muchos tuvieron que encontrar la forma de, como las plantas de las que comentábamos hace rato, de adaptarse y sí, sobrevivir, sí. ¿no? Ya, sí. Y que en medio de todo eso, pues había un sinfín de aspectos sociales y políticos, como en todo el mundo se estaban llevando a cabo. Pero no sé, algo que quieran comentar para cerrar. Pues ahora sí que siempre han buscado otros países, hasta acá dentro de México, agarrar los pequeños, bueno, lo que fue de antes de la historia, no es que quisieron agarrar Guerrero y Veracruz, que eran Sí. los principales puertos para hacer tipo de... todo Iban a tipo hacer de el canal de distribución. Panamá, Ujú, querían como hacer tal. lo que se hizo en Panamá, lo querían hacer aquí, que es la parte más estrecha que tiene Latinoamérica. México, sí, sí, sí. Sí, ahora En sí. general, pues sí, realmente esa parte une el Golfo y el Pacífico, pues muy Muy bien, fácil, ¿no? sí. Que es ahorita un proyecto que se tiene todavía Sí, vigente, ¿no? Sí, Justamente que ahorita. antes se quería hacer como ¿Sí? tal, y hasta eso, muchos países han querido igual aquí agarrar a México igual, o sea, sí nos buscan, aunque tal vez nos quieran hacer a veces de menos, igual a los mexicanos, como de que, no, es que es desierto, es puro desierto, ¿no? Pero no. Es lo que Tlaxcala se no cree, existe. Ay. Sí. Casi, casi. Bueno, la Revolución Ya Mexicana sé no que- pasó por Tlaxcala, eso La sí se verdad puede es que decir. no, ni siquiera figuró ya. Ni siquiera no manches. figuró por ahí, ¿no? Que- ¿Y quieres, Fabián, algo con lo que te quieres despedir? Pues seguir reflexionando acerca, por ejemplo, pues de estas fechas, ¿no? Ya Historia. saben que pues la historia pues siempre es importante. Pues, me da mucho gusto estar aquí después de casi un mes que De casi 3 anduvimos, años. Ay, sí, no, casi 3 años sin vernos. pues, éramos tan jóvenes. Así es. Mi querida Diana, ¿algún saludo, algo con lo que quieras despedirte? Oye, yo soy casi no hablé, ¿se dieron cuenta? De Me siento milagro. un poquito mal, ¿ustedes creen? Fabián, ¿por qué no viniste hace 15 días? No manches. Hubieras visto esto. Ah, ¿Has visto? Bueno, Otro ya dice. rápidamente, un saludo para Anton Lizardo
Nizardi dice saludos a los conductores e invitados, buenos temas. Saludos. Saludos. Antón. Así es, y pues estamos en su programa Cantarnos rápidamente, solamente recomendarle a toda la gente lo siguiente: si salen a ver el mundial a un bar o de pachanga, Inviten. A los pulques. Invítenos, no sean gachos, no sean como Fabi, que no nos inviten. Sí. si toman, no manejen, por favor. Una muy buena recomendación. Sí, por pese a cierto. que los partidos son en la mañana, no vaya a ser que anden chocando por ahí como a las 12. No, Sí, no, y aún sí, así sí. están hasta el full, ¿eh? Sí, por eso La te verdad, digo que no vayan a estar están chocando hasta por ahí el a las full. 12 del día y eso. Así Sí, es. Pues me han muchísimas contado. gracias por acompañarnos. Este fue su programa Acá Entre Nos. Hasta la próxima. ¡Adiós! Sale, bye. Esto fue todo por el día de hoy. Recuerda escucharnos en nuestra próxima transmisión, ya lo sabes, Acá Entre Nos. Yeah, you told